¿Cómo se siente el pueblo de Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Para nosotros de verdad es un gozo estar con ustedes y compartir esta semana donde vamos a tratar temas que creo que son neurálgicos, que son importantes para la iglesia del Señor y para nuestros ministerios, independientemente de cuál sea. Ahorita decíamos en el live que teníamos mientras estábamos seteando los equipos, que esto que hace para su gloria muchas veces se confunde con que es un congreso o una conferencia para ministros de alabanza, para equipos de música en la iglesia. Y no tiene, eso pudiera decirse que sí, en parte, porque damos talleres, damos preparaciones que tienen que ver con la parte técnica musical, pero hay principios fundamentales que deben de ser extendidos a todos los ministerios de la iglesia. Y hoy vamos a comenzar hablando de algo, creo que es un punto de partida para todas las conferencias y todos los talleres que vamos a tener. Y el tema que me corresponde hablar esta noche, o el primer tema que me corresponde hablar, es respecto a la centralidad de las Escrituras en el ministerio. Ok, por aquí puedo verla, perfecto. Y para abordar este tema vamos a partir de una porción que está en 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 9 hasta el verso 15. Y dice así: porque nosotros, colaboradores somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Me acompaña a orar? Padre, gracias por esta noche, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, de conocer tu voluntad, Señor, que es clara, que es buena, que es perfecta, Señor, y es suficiente para nuestra edificación. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y en esta ocasión, Señor, como uno más de tus hijos, Señor, y hermanos de todos estos siervos de Dios que están aquí. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, a ser preciso, a ser efectivo, Señor, conforme a la voluntad, Señor, que tú tienes para con este pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues Pablo hace en esta porción que acabamos de leer una interesante ilustración. Y es que Pablo se refiere a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, como un edificio. Y esto es una ilustración que él utiliza en este caso en particular para referirse a cómo la iglesia a lo largo de toda la historia sería edificada. Sería construida hasta convertirse finalmente en esa iglesia gloriosa que el Señor un día va a tomar entre las nubes. Este edificio que el Señor está refiriéndose aquí a través de los labios de Pablo es un edificio hecho por Dios y para Dios. Es un edificio donde Él es el autor intelectual, pero donde Él es el fin, donde Él es el enfoque, Él es el propósito final.
su gloria, que Él sea revelado, que Él sea mostrado a través de esta, digámosle así, estructura que los cristianos a través de la historia han ido edificando. Ahora, en esta ilustración de Pablo, refiriéndose a la iglesia como un edificio, Pablo del verso 9 al verso 10 se refiere a él mismo como un arquitecto. Y en su función como arquitecto, él se presenta a sí mismo como aquel que pone el fundamento. Él reconoce que en el plan eterno de Dios para con su iglesia, él ha sido asignado con una tarea específica. Y es poner los cimientos del edificio de Dios, que es la iglesia. Esa fue su función, su tarea. Su rol es el de iniciar y poner la base, por supuesto, junto con los demás apóstoles, sobre la cual se edificaría la iglesia, tal y como le dije, en el transcurso del tiempo. Él quiere que pongamos atención a algo en particular. Tal y como en la construcción de un edificio, hay un orden funcional en el que se debe de construir. Por supuesto, usted a la hora de emprender la construcción de un edificio no comienza poniendo el techo, ¿verdad? No comienza poniendo las paredes. Comienza poniendo ¿qué? Los cimientos, el fundamento. Y todas las demás personas que van a participar de esta construcción deben de seguir un orden lógico en la construcción. Pero ahora mismo quiero que se enfoquen en que hay un fundamento. Y este fundamento es puesto por Pablo y por supuesto por los demás apóstoles. En este edificio, todos, de una u otra forma, somos unos potenciales edificadores. Todos, de una u otra forma, estamos llamados a edificar. Y aunque usted no esté del todo consciente ahora mismo de cómo está edificando la iglesia, yo estoy casi seguro que usted lo ha hecho. Yo estoy casi seguro que a través de los dones, las facultades, las oportunidades que Dios le ha dado de servir en su iglesia, usted de una u otra forma ha aportado en este edificio que Dios ha destinado a construirse en la historia. Todos estamos trabajando, todos estamos construyendo. La iglesia es el escenario que Dios ha dispuesto desde la eternidad para que nosotros sirvamos. Y que sirvamos representando su nombre y mostrando su gloria. Y nuestro servicio, sea cual sea el ministerio, está llamado a edificar a la iglesia, a hacerla crecer, a hacerla más fuerte, a fortalecer su devoción hacia el Señor que la salvó y por supuesto a motivar el servicio a otros. Tan pronto nosotros entramos en la familia de Dios, tenemos la responsabilidad, óigame bien, no es sencillamente un lujo. Todos nosotros, tan pronto entramos en el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia. Y esto se hace, por supuesto, a través de diferentes roles en la congregación. Pablo da como ejemplo su rol como perito arquitecto y aquel que pone fundamento. Y basado en eso, basado en el rol que cada quien tiene y el llamado que cada quien tiene de edificar en su cuerpo, Pablo hace una importante advertencia: que cada quien mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tiene que poner mucha atención a la forma en la que aporta en esta edificación. Colaborar con Dios en edificar a su iglesia está sujeto, sí, a normas. Hay reglas que hay que seguir. No sencillamente nos presentamos en el lugar de la construcción y decimos: yo quiero poner esta florecita por aquí, o quiero poner este cuadro por aquí, cuando ni siquiera hay columnas puestas.
Ok, yo quiero hacer un gazebo aquí, debajo del techo yo quiero hacer un gazebo y poner canas y poner madera. No, 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 no. Hay que cuidar cómo se sobreedifica porque hay normas, hay reglas, hay un orden lógico que seguir y hay un plano arquitectónico que hay que seguir. En el verso 11, Pablo hace una importante anotación. Y es que el fundamento de este edificio es Cristo. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante para todo lo que vamos a estar hablando. Es algo muy importante para todos aquellos que pretenden edificar a la iglesia. Y tienen la responsabilidad de hacerlo. Pablo se refiere a Cristo como el fundamento sólido para un edificio fuerte, para un edificio de duración eterna. Tan fuerte como su fundamento está llamado a ser su edificio. Si algo queremos aportar a la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, por supuesto que debe de ser sostenido por el cimiento inconmovible que es Cristo. Nada fuera de Él, nada sin Él, nada aparte de Él y nada sustituyéndolo. Cristo es ese fundamento y nada fuera de esto constituye alguna forma de edificación a la iglesia. Es sobre Él que tenemos que construir. Efesios 2, del 20 al 22, saliéndonos un momentico del enfoque de Primera de Corintios, pero sin salirnos del tema. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la misma ilustración, bien coordinado, o sea, hay un orden, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Pablo de nuevo aquí resalta esta ilustración de la iglesia como una edificación en la cual estamos todos creciendo y todos estamos aportando en su crecimiento. Ahora, es importante saber que el fundamento es Cristo, porque como les decía, el fundamento da una perspectiva a los edificadores de qué tan fuerte debe de ser el edificio encima de él. Y por supuesto, los materiales utilizados para sobreedificar este edificio, tal y como el fundamento, deben de ser fuertes. Y tan gloriosos como el fundamento que es Cristo, los materiales usados para el resto de la edificación, si queremos hacerla crecer de forma coordinada y coherente con el fundamento, deben de ser igual de gloriosos que el fundamento. La iglesia del Señor está llamada a ser edificada y a crecer con peso y fuerza, nada menos de ahí. No estamos llamados a ser una iglesia débil. No estamos llamados a ser una iglesia que no represente al Cristo que está sosteniéndola en sus bases. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto ese fundamento que tenemos en la iglesia a precio de sangre, a precio del sacrificio de Cristo. Y todo lo que edifiquemos encima debe de honrar ese sacrificio. Cristo sostiene a la iglesia y aquello con lo que edifiquemos debe de honrar el nombre de Cristo. El verso 12 y 13 hace una anotación importante. Y es que Pablo hace referencia a diversidad de materiales con que muchos pretenderían edificar a la iglesia. Y se refiere a oro, a plata, a piedras preciosas. También se refiere a madera, heno y hojarasca. Ahora, llámele la atención esto, porque parece ser que Pablo agrupa estos materiales de construcción en dos grupos, en dos categorías. Una primera categoría que se refiere a materiales
pudiéramos llamar preciosos o valiosos de alguna forma. Cuando se refiere a oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Pero los últimos tres no parecen ser tan valiosos y debe de llamarnos la atención ese contraste entre materiales valiosos que cuestan, que se consideran preciosos, versus otros que son más comunes, como madera, como heno y hojarasca. Pablo quiere distinguir entre estos dos materiales o grupos de materiales. El oro, la plata y piedras preciosas pueden engalanar, pueden embellecer el templo, versus aquellos materiales más comunes, prescindibles, son menos coherentes con la majestad del edificio que estamos llamados a construir y con la majestad y el peso del fundamento que se ha puesto en este edificio. En el transcurso de la historia, y es lo que Pablo quiere que pongamos atención, va a haber en nuestras intenciones como pueblo de Dios la disposición de edificar con diferentes materiales. Unos van a edificar para engalanar y honrar el fundamento glorioso que se ha puesto, pero otros van a edificar con estos materiales comunes. Ahora, ¿qué ustedes creen que puede motivar a una persona, y estamos hablando en términos de construcción, a recurrir a estos materiales comunes? Dígase madera, heno, hojarasca. ¿Qué ustedes creen que puede motivarlos? Bueno, les voy a decir algo. De por sí, comencemos con los precios, ¿verdad? Eso es importante a tomar en la construcción. Porque usted cuando emprende construir su casa, construir un edificio, un negocio, sea lo que sea el propósito de la edificación que usted vaya a hacer, usted estima los costos de su construcción. ¿Y qué lo motivaría a usted a utilizar materiales más comunes, más débiles para ciertas cosas? A lo mejor no lo ideal que usted tenía para su edificio. Número uno, mi hermano, mi hermana, es costo, ¿verdad? Y bueno, con la iglesia del Señor no es muy diferente. Cuesta menos edificar con materiales baratos. Cuesta menos proveer a la iglesia de cosas prescindibles y que la mantengan entretenida. En su momento pueden proveernos estas estructuras que hagamos con madera, heno, hojarasca, algo de cobertura para la lluvia, que es, bueno, algún tipo de protección, pero sí limitada. Llega el momento en que circunstancias difíciles se acercan, ¿verdad? Les puse ahí una historia que a lo mejor es familiar para algunos de ustedes, ¿verdad? La historia de los 3 cerditos que construyeron edificaciones con materiales diferentes. Y bueno, por supuesto, el lobo, ¿a quién se acercó primero? A la más débil. No tuvo que soplar mucho. Y bueno, ustedes se saben la historia. El cerdito que correspondía a esta casa más débil tuvo que salir corriendo a la segunda casa más protegida. Pero el lobo, por supuesto, con un poquito más de fuerza, pero también la derrumbó. Lo cierto es que para estos cerditos, lo que habían construido en relación al último cerdito que construyó con materiales más fuertes, fue mucho más fácil de edificar, mucho más rápido, mucho más barato. Pero les proveyó a ellos algún tipo de protección a largo término. No. Al final, la destrucción de sus hogares lo que les trajo fue vergüenza. Vergüenza de haber sido mezquinos y negligentes en la construcción de una casa sólida y fuerte que les protegiera de la tempestad. En este caso del lobo. Mi amado hermana y hermano, la iglesia de Dios no es muy diferente y esta es la ilustración que Pablo nos quiere traer en esta porción. Nosotros podemos pretender edificar a la iglesia con filosofías, con humanismo, y por supuesto nosotros podemos basar nuestros ministerios en conmover a las personas, en emocionar a las personas, en proveer entretenimiento a las personas. Sobre todo
Esto es una oferta tentadora para un mundo que está huyendo de Dios o que pretende ajustar a Dios a su imagen. Pretende ajustar los parámetros de Dios, la justicia de Dios a su pecaminosidad. Le proveemos como iglesia eso, sencillamente un lugar donde se sientan bien, donde no se les confronte con la verdad, donde no se le hiera sus sentimientos. Y estoy hablando específicamente de la susceptibilidad a su pecado, a su carnalidad. Porque a veces nosotros evaluamos el crecimiento y la edificación de nuestra iglesia meramente en números. Y con esas cosas, ¿usted sabe qué sucede? Los números se suman rápido. Con esas cosas, los números se suman rápido. ¿Usted quiere que su iglesia se llene hoy de la noche a la mañana? Dígale lo que quieren oír. Dígale al mundo lo que quiere oír. Dígale al mundo que siga caminando como sigue. Que el Señor les ama tal y cual y que no tiene que cambiar nada en su vida. Y usted va a ver que su mensaje va a ser atractivo y va a llenar a sus iglesias. Es fácil hacer eso. Lo que es difícil es confrontar a las personas con la eterna, sabia y justa palabra de Dios. Es difícil porque nos expone a nosotros quienes predicamos y servimos honrando la palabra de Dios, a ser rechazados. Y duele. ¿Sí o no que duele? Yo no sé, a mí me sigue doliendo. Y nadie nos ha dicho a nosotros que se nos va a quitar el dolor por recibir ese tipo de rechazo. Lo que sí nosotros debemos de estar conscientes es que ese rechazo y ese dolor que podamos sentir en un momento no se compara con la gloria que viene al final de esta historia para aquellos que han edificado una iglesia sólida y con materiales coherentes al fundamento. Así que en esta tierra usted va a llorar. Malas noticias le traje hoy. Usted va a llorar. Y va a llorar en muchas ocasiones por el rechazo y porque no va a ofrecer lo que a la gente le gusta. Podemos crecer con estos materiales baratos en número y en la aprobación de la gente. Pero esto va a ser a expensas de la verdad y de la cruz de Cristo, necesaria, mi amado hermano y hermana, para ser salvos. En el afán por congraciarnos con la gente, muchos líderes en Latinoamérica han abrazado diversidad, incluso de herejías, no solamente de posiciones cualquiera y de discursos cualquiera, de herejías empacadas en nuevas revelaciones, porque así se le llama comúnmente, apelando tanto al deseo mundano de formar a un Dios que le agrade nuestra inmoralidad, como también al deseo de tener un líder que certifique como piadoso nuestros deseos. Porque cuando usted tiene un líder, cuando usted tiene un ministro que se llama el ministro de Dios, que lo que hace es pasarle la mano y decir, en medio de su pecaminosidad, todo está bien, mi hijo, sigue hacia adelante, no hay ningún problema, el Señor va a tener misericordia de ti, sin llamarte a ajustar tu vida. Entonces, ese líder, en la mayoría de los casos, se hace agradable. Así Latinoamérica ha sido barrida por corrientes como el Evangelio de la Prosperidad, que sí ha llenado muchas iglesias y ha prosperado a pastores, sobre todo, ¿verdad? Mientras deja en bancarrota tanto material espiritual a los feligreses. Lo más triste, mis amados, es que un gran número de personas que se meten en estas corrientes, ese tipo de corrientes es lo único que tiene como referencia del Evangelio. O sea que no necesariamente una persona que esté metida en este tipo de movimientos está malintencionada, vamos a llamarle así. Hay gente que sencillamente eso es lo que ha conocido como el Evangelio. La paz de este pseudocristianismo pragmático que solamente ve números como sinónimo de la bendición de Dios, ¿proviene de dónde? Bueno, sienten paz sencillamente porque
Sus pasiones no han sido confrontadas, su pecado no ha sido confrontado. No han tenido que sacrificar mucho, bueno, excepto sus bolsillos, porque generalmente para estar en una de estas iglesias hay que perder mucho dinero, ¿verdad? Sembrar, como llamo. Pero ante sus ojos, ante los ojos de estas personas que se empapan de estas corrientes, ahí está la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en números. Estamos creciendo como iglesia. Por supuesto, han crecido como iglesia sirviendo a un Dios y edificando con materiales débiles. Sirviendo a un Dios conforme a su imagen y edificando con materiales débiles. Nuestros ministerios, mis amados, pueden estar enfocados en atraer personas apelando a sus gustos, a sus opiniones y a su comodidad, sí. Pero déjeme decirle esto, tan pronto como sus opiniones y como sus gustos o circunstancias cambien, ¿usted sabe qué usted va a tener que hacer? Cambiar. Entonces usted se va a volver un esclavo no de Dios, sino un esclavo de las personas. Así que el pragmatismo, o sea, el esfuerzo de lograr resultados, sea cual sea el medio, con el fin de satisfacer la expectativa humana, sea lo que sea, en nuestros ministerios, puede impresionar y puede confundir a muchos también con lo que significa la bendición de Dios. Incluso muchos pueden, en medio de este contexto, servir. Y usted ver lo que arreglan las sillas. Y usted ver lo que a lo mejor le ayuda a sentarse. Y usted ver lo que a lo mejor tiene alguna forma de piedad hacia usted. Lo ayuda con la comida que necesita, sea lo que sea. Pero en ese contexto donde el evangelio de Cristo no es predicado, usted puede haber sido servido, pero la iglesia de Dios per se, usted como una parte importante de la iglesia no ha sido edificado. Fíjese bien, podemos tener una forma de piedad, una pseudo piedad, donde practicamos el servicio, pero si no está contextualizada en el verdadero evangelio, en la palabra de Dios, usted sabe lo que usted crea, un idólatra. No sé si me está entendiendo. Usted llega a una de estas congregaciones, llega a una iglesia donde lo que se predica es un falso evangelio y bueno, se quedó en el culto, le gustó la música, le gustó qué sé yo, el sermón. Le sirven, se le acercan los hermanos, le caen arriba con que mira, yo te quiero ayudar y ven y yo te voy a traer y yo te voy a buscar. Y todo eso puede estar vestido de una cierta forma de piedad. Pero pudiéramos decir que eso a usted lo está edificando como parte del cuerpo de Cristo. No, eso es una forma de pseudo piedad que no está sostenida por el fundamento, que no está soportada por Cristo ni edifica su iglesia. Como ministros, mis amados hermanos y hermanas, nosotros, a través de nuestro servicio, estamos llamados, óigame bien, sea lo que sea que usted haga, estamos llamados a poner en alto la gloria de Dios. Estamos llamados a atraer las miradas de las personas a las cuales servimos a la imagen de Dios. Estamos llamados a que su pasión, su amor se enfoque en esa imagen. Pero esa imagen tiene que ser correcta. Debe de estar bien formada, debe de ser clara. Por supuesto, hacer estas cosas, a diferencia de utilizar los materiales baratos, no es fácil. Requerirá esfuerzo. Y sobre todo requerirá de cada uno de nosotros que profundicemos en conocer a detalle la imagen de ese Dios que predicamos. En el verso 14, Pablo exhorta a que nuestro servicio no se conforme con lo efímero y con lo temporal. Dios quiere que nuestro esfuerzo tenga un impacto permanente. Y la ilustración que él utiliza para esto es, bueno, la prueba viene. La prueba de lo que tú estás haciendo, para lo que tú estás haciendo en la iglesia, viene eventualmente. La forma en la cual tú sirves a la iglesia va a ser probada. Y va a ser probada.
por Dios. Y si bueno, por el fuego de la prueba, los materiales o la estructura que tú construiste es quemada, pues, wow, qué triste. Cuánto tiempo y esfuerzo desperdiciado. Con esta porción Pablo exhorta a que construyamos con materiales eternos. Y estamos hablando de construir, de edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Tal y como Lucas capítulo 21 verso 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Y lo que Jesús está diciendo con estas palabras es que absolutamente ninguna circunstancia de la vida, ni tempestad, ni posturas sociales, nada va a cambiar lo que Él ha dicho. La palabra de Dios, su voluntad es inconmovible y es eterna. No es flexible a las circunstancias ni a los gustos de las personas. ¿Usted sabe por qué no es flexible? Porque no necesita hacerlo. No necesita hacerlo. Ella representa el carácter de quien la habló. ¿Usted sabe por qué la palabra de Dios no cambia? Porque Él no cambia. Lo que Él ha dicho nunca va a cambiar, porque Él nunca va a cambiar. Él es inmutable. Nada que pueda provenir de nuestra naturaleza corrupta puede genuinamente sumar al crecimiento o la santificación del cuerpo de Cristo. Su palabra es poderosa y es imprescindible. Pero además de imprescindible, usted sabe que es suficiente. De principio a fin para edificar y sostener al cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oigan bien, quiero que pongan atención a una palabra y es la palabra enteramente. ¿Usted sabe lo que quiere decir esa palabra? Que no hay absolutamente nada que usted pueda necesitar como cristiano para la edificación suya, para su crecimiento y para presentarse aprobado el día que el Señor venga, que usted pueda encontrar fuera de las Escrituras. Ahí usted tiene todo, absolutamente todo lo que necesita. Pablo, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa, y utiliza la misma palabra aquí, o un término similar, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La confianza de Pablo, mi amado hermano y hermana, está en que si usted sigue la palabra de Dios, si usted no quita su mirada de la palabra de Dios, si usted atesora la palabra de Dios y la ama con todo su ser, usted va a llegar al fin aprobado. Ella es la única fuente de crecimiento sólido que tenemos. Y ahorita les decía que la palabra de Dios es suficiente, porque usted sabe qué, creo que es parte de nuestro lenguaje eclesial, que para parecer bien cristianos dentro de la sociedad decimos yo creo en la palabra de Dios. Muchas iglesias de hecho dicen esto, predican las escrituras, entre comillas, pero no muchas la proclaman como suficiente. Usted puede entrar a cualquier iglesia y ver que se abre la Biblia y que se dice cosas de la Biblia. Pero de ahí a proclamarla como suficiente, sin apoyarse de nada fuera de ella, son otros 500. Si algo puede ser de provecho para la santificación y la salvación de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, está contenido y soportado por la palabra de Dios.
¿Qué repercusión tiene esto para nosotros, los que servimos en un ministerio, sea cual sea? Bueno, la palabra ministerio, ¿usted sabe lo que significa? La palabra ministerio lo que significa es servicio. Nuestro deseo de servir a Dios y de servir a nuestros hermanos no son ideas separadas. Óiganme bien. Nuestro deseo de servir a Dios y servir a nuestros hermanos no son ideas separadas. O sea, usted no sirve a Dios sin servir a sus hermanos. Y usted no debería de servir a sus hermanos sin estar procurando servir a Dios. Esa es la forma, de hecho, la única forma en la cual nosotros en la iglesia estamos llamados a servir. Como edificadores, cada uno de nosotros de este edificio de Dios, nuestro servicio debe de hacer ambas cosas. Servir a nuestros hermanos y hacerlo crecer, edificarlos, pero a la misma vez servir a Dios. Cada palabra que predicamos, cada canción que cantamos, cada acción o actitud que tomamos debe de conscientemente poner en alto a Cristo y a la palabra de su gracia. Que los ojos de quienes reciben nuestro servicio se pongan en aquel que es nuestro fundamento. Para hacer esto, nuestro servicio, nuestro ministerio debe de modelar y o predicar las Escrituras. Y usted podría decir, bueno, ¿qué significa esto? Porque esto así en general pudiera ajustarse a lo siguiente, por ejemplo. Quiere decir que porque lo dice las Escrituras, hoy yo puedo decir que se detenga el sol en Gabaón, tal y como dijo Josué. No me refiero a eso. No me refiero a que ustedes sencillamente busquen las Escrituras para acomodar sus locuras. Vamos a ponerle así. Lo que me refiero a esto es, cuando me refiero a que debemos de modelar y predicar las Escrituras, es que cada acto de servicio que hagamos debe de llamar a quienes servimos a amar y a honrar a Dios por como Él se ha revelado en la Biblia. Cada acto de servicio que nosotros hacemos a nuestro hermano o a nuestra hermana, sea que le sirvamos comida, sea que lo llevemos a la silla, debe de contribuir a que este hermano conozca a Dios tal y como Él es revelado en las Escrituras. Y debe de llevar a ese hermano a amar a Dios a través de su servicio, tal y como está revelado en las Escrituras. Nuestros ministerios deben exhortar a abrazar las Escrituras como suficiente revelación de Dios para nuestras vidas. Y si tienen el genuino deseo de servir a la iglesia, por supuesto que se formarán en torno a la centralidad de las Escrituras. Hay una porción de la Biblia que no la puse aquí, pero quiero que por cuestión de tiempo tengan la oportunidad de verlas, y es en Hechos 6. Vamos a estar hablando de esto en el taller del perfil de ministro. La elección de los primeros diáconos de la iglesia. La elección de los primeros diáconos de la iglesia se dio en el siguiente contexto. Y estos eran los servidores de la iglesia que tenían el fin de servir las mesas, servir comida, ¿verdad? El contexto era el siguiente. A los apóstoles se le agolpaba la necesidad que la gente tenía, pero ellos tenían una prioridad. ¿Cuál era? Predicar la palabra de Dios. Es esa prioridad la que lleva a que se generen el primer ministerio de servicio laico en la iglesia. Fíjense bien, si bien estos hermanos, donde Esteban estaba incluido, el primer mártir, servían las mesas y estaban sencillamente dándole comida a las personas, su ministerio tenía aunque lo viéramos en segundo plano esto, tenía un propósito. Y era que los apóstoles enfocaran toda su fuerza en proclamar el evangelio y en ser fiel a la voluntad de Dios. Indirectamente, el servicio común que usted pudiera ver en estos hermanos apuntaba al celo que debíamos tener en la predicación de la palabra de Dios. Mi amado hermano, aunque usted no predique aquí en el púlpito,
lo que usted hace para quien lo hace en el contexto que lo hace aquí dentro de su iglesia, dentro de sus congregaciones, tiene el fin de que esa persona que usted ayuda a sentar, o de que esa persona que usted le sirve comida, o de esa persona que usted de alguna manera asiste, pueda últimamente poner atención al evangelio. ¿Usted sabía eso? Su servicio, aunque usted lo vea insignificante, por decirlo así, delante de los predicadores que estamos aquí, tiene un propósito glorioso, y es el presentar la palabra de Dios a ese individuo que usted sirve. Aunque usted no sea el predicador, pero usted, como parte de un edificio bien coordinado, tal y como lo dice Pablo, está juntamente con los predicadores proclamando la verdad que puede salvar a ese individuo. Sí es importante saber dónde servimos, qué ministerio servimos, pero sobre todo es importante saber qué evangelio se está predicando ahí adelante. Porque si usted lo que está haciendo es servir y proclamar o presentar alguna forma de piedad para una forma de evangelio que no representa al Dios de la Biblia, mi amado hermana y hermano, usted no está edificando la iglesia de Dios. Procúrese por estudiar las Escrituras, por conocerlas, y que su servicio lo que haga sea asistir a la buena y sana predicación de las Escrituras. Y usted va a estar edificando, no con madera, heno o hojarasca. Usted va a estar edificando con materiales gloriosos. ¿Y sabe qué? Cuando el fuego venga, usted no se va a quemar, ni su ministerio tampoco, y usted no habrá perdido el tiempo. De eso vamos a seguir hablando en nuestras diferentes facetas y talleres. Hasta aquí me tocó mi participación. Gracias, mis amados hermanos y hermanas.